Doy gracias al Señor por la oportunidad de tener el privilegio y la bendición de estar aquí en la casa del Señor. Bueno, como usted ya pudo notar, me acusaron antes de tiempo. Vamos a tener una participación especial durante algunos domingos en la tarde acerca de esta hermosa carta de Santiago. Así que en esta tarde me toca dar la introducción. Espero que no se queden dormidos, porque es una introducción más que una prédica. Y lo cierto es que puede ser un poco aburrido para algunos el hecho de que demos algunos datos y ocupemos tiempo en dar algunos datos para que al tener el conocimiento, las cosas que vamos a compartir ahora nos sea de más utilidad abordar la carta de Santiago. Así que de verdad solicito vuestra atención, vuestra disposición a escuchar esta carta para que esta introducción sea de bendición también en lo que hacemos. Vamos a leer, el versículo 1 de esta primera carta, capítulo 1, versículo 1 de Santiago, y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Incline sus cabecitas. Señor, muchas gracias por darnos la bendición de cobijarnos en esta tarde en tu casa. Es una hora difícil. Comúnmente después de haber almorzado, el reposo nos causa mucho sueño. Pero, Señor, pedimos que hagas algo especial y nos des el privilegio de poder poner atención a la exhortación de este mensaje. Dame gracia para que esta introducción pavimente el camino a todo lo que vamos a ir conversando por algunos domingos de esta preciosa carta. Te lo pido por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los que tienen que bajar, aprovechen de bajar el tiro. Y los que están arriba y no tienen que estar arriba, aprovechen también de bajar. Ya, los niños parece que bajan, ¿no? ¿Sí? Aprovechen el tiro de bajar. Los niños tienen algo preparado abajo, así que aprovechen el momento de bajar. Eso. Los demás nos disponemos a poner atención. Yo quiero hacer un pequeño alcance muy cortito referente a este momento. ¿Sabe? Yo siempre he percibido que después de cantar, después de orar y justamente el momento de que venga la lectura y exhortación del mensaje, comúnmente tendemos a distraernos. Sin embargo, nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar atentos, de estar con nuestras mentes y con nuestra disposición a estar aquí. Y hago este alcance a los hermanos del coro también, porque la verdad es que comúnmente este es el momento donde algunos se van para atrás y si bien es cierto buscan una mejor comodidad, porque entiendo que puede ser un poco complejo estar con el cuello todo el rato mirando hacia arriba, y muy cerca también es medio complicado. Pero les pido por favor a ustedes y a todos los demás que tratemos de evitar el paseo, especialmente en la palabra del Señor, porque yo he notado que sí distrae a los predicadores. A mí me pasa mucho y quiero decirles a ustedes, hermanos coristas, el mensaje también es para ustedes, como lo es para la congregación, también lo es para ustedes. Así que les invito, de verdad que les invito a que este momento sea aprovechado por todos, ¿ya? Porque sin duda creo que al cumplir una función en la casa del Señor, con mayor razón cuando nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, yo por lo menos lo he notado, que algunos salen, van a comprar su bebida, otros bajan, y me he hecho la pregunta yo, ¿en qué momento ponen atención?
si me he hecho esa pregunta, ¿en qué momento ponen atención? Porque no creo que sean tan amantes del Señor, como sí sé que hay algunos que están muy quietitos en la reunión, que comúnmente ven las reuniones más de una vez. Que comúnmente pasa, y incluso a mí me pasa que hay muchas reuniones de nuestra iglesia que yo las veo más de una vez. Pero creo que no es el caso de todos. Así que, si no es su caso, con mayor razón ponga atención y trate de estar presente aquí donde estamos poniendo nuestros oídos a disposición del mensaje. Esos minutos no me los tome en cuenta, por favor. Bien. La carta de Santiago. Y quisiera primero iniciar esta introducción nombrando algunas cosas que son muy obvias, pero que no dejan de tener cierta importancia. Dentro de estas cosas obvias, la primera pregunta que yo me hago cuando me enfrento a esta carta es: ¿quién es este Santiago? ¿Quién es? ¿Dónde está registrado este Santiago en los escritos del Nuevo Testamento, por lo menos? Y lo cierto es que si usted se pone a buscarlo literalmente con el nombre de Santiago, no lo va a encontrar. Pero nosotros tenemos que ser precisos al momento de abordar esta carta, y un entendimiento con respecto a su autor nos va a ayudar a entender el contenido de la carta y el por qué el autor pone este contenido a disposición en su escrito. Santiago, en realidad, en la Biblia, especialmente en el idioma hebreo, es el nombre para Jacobo. Por lo tanto, en el idioma hebreo, debemos entender que cuando se quiere identificar al autor de esta Biblia, tenemos que buscarlo con el nombre de Jacobo. ¿Ya? A modo de curiosidad solamente, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en griego el nombre de Santiago se pronuncia como Jacobos. Debido a eso, nosotros sabemos que a medida que las palabras se van usando, la fonética va permitiendo que se vayan asumiendo ciertas posturas con respecto a algunos nombres en particular. Y ya que a esta persona, el autor de esta carta, se le dio el apócope de santo, la abreviación de santo, en el griego se entendía y se pronunciaba como Santus Jacobus. Después, cuando esto se quiso traducir al latín, se dieron cuenta de que era un poco confuso, ya que curiosamente este nombre de Jacobo tiene una fonética tan extraña que en diferentes idiomas se pronuncia de diferentes formas. De hecho, si usted lee la Biblia King James, el nombre para Jacobo es Jaime. Y usted lo puede buscar en su celular y poner la Biblia en inglés y pone Jacobo y dice James, de Jaime, de donde deriva Jaime. Y si usted lo ve del latín o al portugués, se pronuncia como Jacobus. Y en algunas traducciones incluso se pronuncia como Tiago, y en otras también se pronuncia como Diego, de Diego. Entonces, cuando se toma el contenido de esta carta o del canon bíblico y se le quiere dar un entendimiento fonético más acorde para todas las personas, para que las personas puedan pronunciarlo bien, llegaron a la idea de Santus Jacobus. Debido a eso, fue mejor ponerle Santiago. Esa es la razón por la cual en nuestras Biblias y Nuevos Testamentos aparece como Santiago. Ahora, teniendo claro de que Santiago es el nombre latino para Jacobo, tenemos que encontrar el autor en los Jacobos que nos menciona el Nuevo Testamento. ¿Ya? En esta idea, nosotros tenemos que hacer una
una pequeña apreciación. Para encontrar el autor de esta carta con el nombre Jacobo en los escritos del Nuevo Testamento, la apreciación que tenemos que hacer es que siempre una carta, para que sea reconocida dentro de los cánones bíblicos, de los libros que componen el canon bíblico, habían ciertas apreciaciones que debían darse. Una de ellas es que toda carta, para que sea considerado dentro del canon, debía tener autoridad apostólica o por lo menos estar dentro del círculo de los apóstoles. Un ejemplo, Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Entonces, si no fueron apóstoles, ¿por qué están registrados en el canon bíblico? Porque ellos estaban sujetos a la autoridad de algún apóstol. En este caso, Lucas estaba sujeto a la autoridad de Pablo y Marcos estaba sujeto a la autoridad de Pedro, según la tradición. ¿Ya? A estas personas se les reconoció no como apóstoles ni como discípulos directamente, aunque en la práctica sí lo fueron, se les consideró simplemente amanuenses. Grábese esa palabra porque le puede ser muy útil con el tiempo, y la palabra amanuense se refiere a un escribano, a una persona que escribe en nombre de otro, ¿ya? Un amanuense, ¿ya? Entonces, si vamos a buscar al autor de esta Biblia, al autor de este libro, tenemos que buscarlo dentro de ese círculo. Y para eso, mis hermanos, tenemos que observar que con el nombre de Jacobo, sí, por lo menos encontramos a 3 personajes que podrían ser posiblemente el autor de la carta a los Santiagos. 2 de esos personajes son discípulos quienes posteriormente fueron apóstoles. Uno es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y el otro es un Jacobo que lo único que se pronuncia que era hijo de una persona llamado Alfeo. Mateo capítulo 10 relata textualmente esa idea. Mateo 10, versos 2 y 4 dice: el nombre de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, vamos a tratar de ver cuál de estos 2 posiblemente podría ser el Jacobo, autor de la carta a los Santiagos. Lo cierto es que con respecto al último, a Jacobo, hijo de Alfeo, no tenemos mucha información. La única información que podríamos tener es precisamente que fue un discípulo. No se sabe mucho de él. Sin embargo, del primer Jacobo, el hermano de Juan, hay un poco más de información. La información que hay de Jacobo, del hermano de Juan, de hecho en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, dice que Jesús trató a Jacobo y a Juan como los hijos del trueno. Los Boanerges, creo que así se pronuncia. Mi griego es más pésimo que el del hermano Daniel. Créalo que sean los Boanerges. Y eran porque su carácter, el carácter de estas personas, en algún momento quizás no era el de lo mejor. Los hijos del trueno. Ahora, también este segundo Jacobo, el hermano de Juan, estuvo en ciertos momentos especiales que se narran en las Escrituras, como por ejemplo la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús tomó a algunas personas para que fueran testigos de un hecho tan sobrenatural como fue la transfiguración de Jesús, a quienes Jesús tomó dentro de los apóstoles fue precisamente a Juan y su hermano Jacobo. Por lo tanto, se nombra ahí como una persona de cierta relevancia. Y lo cierto es que sí fue una persona de relevancia, pero tenemos un problema. El problema con este Jacobo, hermano de Juan, es que él murió muy temprano, lamentablemente. Jacobo
sí llegó a ser una persona muy importante en la iglesia después de Pentecostés, pero él murió en el año 44 después de Cristo por orden de Herodes. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y escúchelo bien, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso es aproximadamente, mis hermanos, en el año 44. Lamentablemente, si esto es así, si él murió tan temprano, ya tendríamos que estarlo descartando de ser el autor de la epístola a los Santiagos. Por dos razones importantes. La primera es que el mismo contenido que nos presenta la carta con respecto a todo este escrito registrado en los cinco capítulos de Santiago, nos muestra que esta carta claramente manifiesta que nos va dirigida a una comunidad de recién convertidos. Es una comunidad, y muchos escritores así lo mencionan, es una comunidad que por lo menos ya ha pasado más de una generación. En ese sentido, y tomando ese dato, Santiago, el hermano de Juan, no podría ser el autor. Y la segunda posibilidad que nos resta pensar en que Jacobo, el hermano de Juan, es el autor, es que esta carta va dirigida a judíos cristianos que huyeron de Jerusalén después del martirio de Esteban. Y que estos que huyeron se fueron hacia el norte. ¿Ya? Entonces, si no es uno de los discípulos, porque no tenemos registro y nadie sabe mucho acerca de ese Jacobo que es hijo de Alfeo, y tampoco puede ser este Jacobo, el hermano de Juan, ¿qué Jacobo podría ser el autor de esta carta? El tercer Jacobo que nos queda a disposición es un hermano de madre de Jesús. En este caso, una persona que se le da el título de el hermano del Señor. Y si hay algún católico entre nosotros, aunque sea camuflado, quiero decirles que sí, el Señor tuvo hermanos y hermanas, ¿ya? Y que son hijos de María, ¿ya? Entonces, la posibilidad que nos queda es ver si este hermano de Jesús es el Jacobo, autor de la carta a los Santiagos, y al cual la Biblia llama como el hermano del Señor. Ahora, según Marcos capítulo 6, verso 3, dice que Jesús tenía dentro de su familia un hermano llamado Jacobo. Dice, los fariseos se preguntan, bueno, ¿de quién es este Jesús? Y de manera involuntaria, estos fariseos mencionan la composición de la familia de Jesús. Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, involuntariamente los fariseos reconocen que Jesús, el Señor, tenía hermanos y hermanas, y dentro de sus hermanos había uno que se llamaba Jacobo. Si este es el orden, podríamos decir que dentro de los hermanos naturales, Jacobo vendría siendo después de Jesús el que viene como el mayor de la familia. Pero bueno, yo sé que posiblemente, incluso para los que estamos acá, posiblemente es difícil de digerir que un hermano de Jesús sea el autor de la carta a los Santiagos. ¿Y por qué podría ser difícil? Porque nosotros ya sabemos que en los evangelios está registrado que sus hermanos no creían en él. ¿Cierto? Y de hecho ese pasaje es el que muestra Juan capítulo 7,
del 1 al 5, para que entendamos el contexto, dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Wow. También Marcos, en el capítulo 3, versos 20 y 21, alude a algo parecido. En un momento Jesús estaba compartiendo con sus discípulos y menciona el texto que se agolpó mucha gente de modo que no podían comer. Y en ese momento la familia de Jesús oyó que Jesús estaba ahí. Por eso es que el verso 21 de Marcos 3 dice: cuando lo oyeron los suyos, y se refiere a la familia de Jesús, vinieron a prenderle, es decir, vinieron a tomarle, porque decían que está fuera de sí. Lo que trata de decir Marcos es que aún su familia no podía creer que el anuncio que Jesús promovía sea cierto. ¿Cuál es este anuncio? Porque debe haber sido difícil para la familia de Jesús creer de que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Salvador del mundo. No debe haber sido fácil. Sin embargo, yo por lo menos tengo que mencionar que no creo de que sus hermanos y su familia hayan sido totalmente incrédulos. No creo. Y ya voy a decir por qué. Porque sí ocurrió un hecho extremadamente relevante que hizo cambiar la visión de la familia y especialmente la visión de Jacobo con respecto a su hermano. Y lo que hizo que Jacobo cambiara de opinión no fue otra cosa que la muerte y la resurrección de su propio hermano. Y yo me alegro que haya sido eso, porque precisamente la muerte y la resurrección es la base esencial de la fe cristiana. De ahí parte la conversión de todo. Si nosotros decimos ser cristiano y no creemos en la muerte y la resurrección del Señor, entonces usted todavía está en sus pecados. Y es digno de conmiseración si no cree que el Señor nos resucitó. Sin embargo, Pablo registra, cuando está manifestando acerca de este evento y acontecimiento, Pablo registra que cuando el Señor resucitó, dentro de las primeras personas a las que se le apareció está su propio hermano Jacobo. Dice 1 Corintios 15, verso 3 al 7. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí da una lista de personas a las que Cristo apareció después de haber resucitado. Y apareció a Cefas, que es Pedro, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, en el tiempo que se escribió la carta, muchos aún viven y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y a este Jacobo, al cual Pablo nombra, es el hermano del Señor. Es su medio hermano. Ahora, un dato importante. ¿Por qué creo yo que la familia de Jesús y especialmente Jacobo no tienen que haber sido totalmente incrédulos? Porque no hay registro bíblico de que el Señor, después de haber resucitado, se le haya presentado a gente incrédula. No hay registro bíblico. Pero sí se le apareció a gente débil en la fe.
como por ejemplo el incrédulo Tomás. De ser así, creo que perfectamente Jacobo podría caer en esa categoría. Podría caer en la categoría no de un incrédulo de corazón, pero sí de un hombre débil en la fe. Y que precisamente la aparición de su hermano resucitado puede haber cambiado totalmente las cosas en su vida, en la vida de Jacobo, al cual yo y muchos comentaristas creen que es el autor de la carta a los Santiagos. Ahora, Pablo también respalda el hecho de que este Jacobo, el hermano del Señor, después de la resurrección, fue una de las personas más importantes de la iglesia de Jerusalén. En Gálatas capítulo 1, cuando Pablo está tratando de mostrar a través de su testimonio que su ministerio fue recibido por el Señor, Pablo está diciendo que después de su conversión, después que el Señor le apareció a él camino a Damasco, pasaron 3 años, dice el verso 18 y 19 de Gálatas 1, pasaron 3 años y después subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció ahí durante 15 días y Pablo menciona que no vio a ninguno de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, Pablo reconoce que dentro del grupo más importante de la iglesia en Jerusalén, aunque en ese momento cuando él subió no estaban los apóstoles, solo Pedro, pero sí estaba Jacobo, el hermano del Señor. Gracias, mi hermano. Bueno, el texto dice que si le llevamos agua a un profeta, recibiremos recompensa. ¿Cuánto más si hubiese sido una Coca-Cola, hermano? No tomo Coca-Cola, por favor. Bueno, Pablo reconoce de que había sido Jacobo, estaba presente, cuando él subió por primera vez. También después Pablo dice precisamente que este Jacobo, el hermano del Señor, era una de las columnas principales de la iglesia en Jerusalén. Eso lo dice en Gálatas 2, verso 9. Dice que cuando suben a Jerusalén y Pablo te está contando de que les presentó el evangelio que él predicaba entre los gentiles, dice el verso 9, dice, y reconociendo la gracia de Dios que me había dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces, Pablo menciona de que a este Jacobo, el hermano del Señor, muy tempranamente, después de la resurrección, fue considerado una persona muy importante dentro de la iglesia de Jerusalén. Solo para terminar destacando a esta persona, la cual todos creen que es el autor de la carta a los Santiagos, después nosotros lo vemos tomando decisiones muy importantes. Muy, muy importante. De hecho, cuando Pedro cae preso después de la muerte de Esteban y después de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, Herodes como que se fundió y quiso tomar a Pedro con la idea de matarlo también, porque esto vio que agradó a la multitud, y Pedro es librado por el Señor. Y recuerda que mientras la iglesia oraban, Pedro fue sacado de la cárcel por un evento sobrenatural. Dios envió a sus ángeles a sacar a Pedro de ahí. Y cuando Pedro sale de la cárcel, lo primero que pide a los hermanos que lo ven, que por favor le cuenten a Jacobo lo que había pasado. Cuéntenle a Jacobo. ¿Y quién es ese Jacobo? El hermano del Señor. Por otro lado, Pablo reconoce que después, cuando se dio la disputa del problema entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, y había una molestia entre las prácticas de un grupo y del otro, y se genera lo que se llama el Concilio de Jerusalén entre el año 48 y 50, Jacobo fue una de las personas más importantes para resolver el dilema.
Y Pablo lo menciona, perdón, Lucas lo menciona en Hechos capítulo 15. Lucas menciona de que fue la palabra decisiva, fue del Espíritu Santo, pero en boca de Jacobo. De modo tal que podríamos decir que realmente Jacobo, quien estuvo dentro o cerca del círculo de los apóstoles y discípulos del Señor, tenía la autoridad suficiente para ser el autor de la carta a los Santiagos. Entonces podríamos decir, y también unirnos a la gran mayoría de comentaristas serios, que la carta de Santiago fue escrita por un hermano del Señor llamado Jacobo. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir con respecto a este autor. Pero también permítame darle algunas apreciaciones externas a la Biblia, apreciaciones de personas que fueron historiadores, como por ejemplo el historiador Eusebio, quien era un historiador cristiano. Él en un momento transmite un mensaje de un escritor del primer siglo que se llamó Eigesipo. Eigesipo en sus escritos, dice Eusebio, que se refería a Santiago como una persona, me refiero a Santiago, el hermano del Señor, como una persona de mucha relevancia, y que la forma en la que Santiago vivía era una forma muy particular, porque según Eigesipo, Santiago vivía como un nazareno que no tomaba vino y que jamás permitió que navaja pasara por su cabeza. Y que el sobrenombre que le daban a Jacobo, el hermano del Señor, dentro de la comunidad judío-cristiana, era de Santiago el Justo. ¿Y por qué razón le daban ese nombre? Porque Santiago guardaba rigurosamente todos los preceptos de la ley. También Eigesipo menciona cómo fue la muerte de este hermano de Jesús. Y él menciona de que un día, antes que estallara la guerra civil entre los judíos y los romanos, en el año 66, Eigesipo menciona de que Jacobo fue llevado al pináculo del templo o al techo del templo y de ahí lo arrojaron abajo. Y que los fariseos, al ver que no había muerto, lo terminaron de lapidar a piedrazos. En eso concuerdo un poco con lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que fue por mandato del sumo sacerdote Anás II en el año 62, quien Jacobo murió a piedras. Pero lo que sabemos, mis hermanos, y todo lo que se pueda mencionar con respecto a este Jacobo, es que realmente calza, por lo menos con lo que dice el primer versículo, Santiago, y qué hermoso es para mí darme cuenta de que él podría haber puesto el hermano del Señor, como se ve en otras cartas. Él podría haber puesto ese título porque con derecho fue un apasionado por la obra de su maestro. Sin embargo, él se pronuncia aquí, se presenta en la carta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Si usted busca etimológicamente cuál es la raíz de la palabra siervo, en los escritos más originales, Santiago se presenta como Santiago, esclavo del Señor y esclavo de Cristo. Dios nos bendiga. Con respecto a la fecha de la carta y los destinatarios, ya sabemos quién es el autor. El autor es el hermano del Señor. Con respecto a la fecha y a los destinatarios, se entiende de que la posibilidad de que esta carta se haya escrito
se encuentra entre la muerte de Esteban, la huida de los judíos producto de la muerte de Esteban, y el concilio de Jerusalén. Ahí hay un lapso de tiempo en los cuales muchos piensan de que esta carta se escribió, entre ese lapso de tiempo. ¿Por qué razón se piensa de esta manera? Se piensa de esta manera precisamente porque en realidad la asamblea de Jerusalén trató un tema entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Sin embargo, en la carta de Santiago no se nombra nada de ese conflicto. En los 5 capítulos de esta carta de Santiago, el escritor, no se nombra nada acerca de ese conflicto. Y por ende se entiende de que esta carta tiene que haberse escrito un poco antes. Y la fecha que se da para esta carta es entre el año 43 y el año 44 después de Cristo. ¿Ya? Voy a ir avanzando. Referente a esto, tenemos que decir, con respecto a los destinatarios, el mismo verso 1 nos menciona un hecho relevante. ¿Y cuál es este hecho relevante? Que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los destinatarios? Tenemos que mencionar que estos destinatarios, con una altísima probabilidad, eran judíos cristianos que a causa de la persecución que comenzó a desarrollarse en Jerusalén, fueron esparcidos después de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban se pronuncia en el capítulo 8 del libro de los Hechos y se vuelve a repetir un anuncio importante en el capítulo 11. Solo le voy a leer el capítulo 11 por razón del tiempo. Dice el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Este es un punto muy relevante. ¿Por qué es relevante este punto? Porque si queremos ser precisos, yo la verdad es que he intentado esta semana leer todos los días, por lo menos 3 o 4 veces, la carta a los de Santiago, y casi me la estoy aprendiendo de memoria. Y sabe que una de las cosas que me llama mucho la atención al leer estos 5 capítulos, me llama mucho la atención es que todas sus referencias son precisamente a gente judía. Porque está destinado a una audiencia judía. Y un detalle importante, en el capítulo 2, no sé si alguien puede hacerme el favor, pero yo lo logré entender con facilidad al comparar diferentes títulos de traducciones y entendemos que este hecho es muy relevante. Dice en el capítulo 2, cuando Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es lo que piensan algunos comentaristas? Que efectivamente sus destinatarios tienen que haber sido judíos que cuando salen producto de la persecución que se generó con Esteban, ellos se van por diferentes lugares, pero no dejan de congregarse con judíos. Porque dice el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro
esa palabra congregación, esta palabrita aquí que dice congregación, busque la etimología. Solamente en nuestras Biblias, en la Biblia 1960 y la Biblia 1995, aparece como congregación, pero en el original es una sinagoga. Y de hecho la Biblia textual, que es la Biblia VLX o VTX, ahí aparece literalmente, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo, y sabe, y no es algo extraño a lo que uno podría decir, no, se le está imponiendo al texto algo que el texto no dice. La verdad es que si usted lee la carta en los 5 capítulos y la intención del autor, perfectamente podría ser que el autor se dedicó a escribirle solo a gente judía. Un punto a favor con respecto a esto es primero, es que por lo menos nosotros al leer el libro de los Hechos encontramos que fue después de la destrucción del templo de Jerusalén en que la iglesia se desapega del judaísmo. Antes de eso, usted lee el libro de los Hechos y se va a encontrar que la iglesia tenía una unidad con respecto a las tradiciones judías, que incluso son las cosas que usted ve a Pablo tratando de rechazar constantemente. Veamos un hecho importante, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, el verso 17 al 21 dice, y esto es lo que voy a explicar qué se narra ahí. Lo que se narra ahí es que cuando Pablo termina su tercer viaje misionero, él con la comitiva, incluye el autor de la carta, que es Lucas, va a Jerusalén. Y adivina quién lo recibe. Lo recibe Jacobo. Y mire lo que se expresa en esa idea, para entender cómo la iglesia nunca se sentía separado de las prácticas judías. Mire lo que dice. Cuando llegamos a Jerusalén, dice Lucas, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando oyeron a Pablo y todas las maravillas que él les contó, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Jacobo ahí como que tiende a tirarle un poco la oreja a Pablo y le dice: Pablo, observa lo que ha pasado aquí. Mira cuánta gente judía se ha convertido y todos son celosos de la ley. Porque esa era como una característica que por lo menos esta iglesia que todavía estaba dentro de una asimilación del evangelio y la revelación del Señor, porque aunque todo se había cumplido en Cristo, ellos todavía tenían un tremendo apego por las tradiciones judías. ¿Sabe cuándo esto se terminó? Cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Recién ahí se genera este desapego total. Pero antes de eso, había una especie de unidad. Por eso es que no es extraño pensar de que esta carta tenía estos destinatarios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo curioso? ¿Pueden poner por favor de nuevo el verso 1 de Santiago 1? Si usted pone atención a palabra por palabra, hay un hecho puntual. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, detalle, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están. Y esta es la pregunta.
Después de que el pueblo de Israel, recuerden ustedes que el pueblo de Israel a través del hijo de Salomón se dividió en dos naciones, ¿cierto? Una se llamó Israel, las 10 tribus del norte, y la otra se llamó Judá, las 2 tribus del sur. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que los dos pueblos cruzaron una deportación? Las 10 tribus fueron deportadas primero y después las 2 tribus que quedaban en el sur. Y sabe que a Jerusalén solo se devolvieron una parte de las 2 últimas tribus. Solo volvió una parte. 10 tribus no sabemos dónde están. Sin embargo, si usted analiza el texto, Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Dónde estaban en la dispersión? Con toda probabilidad, Santiago extiende su vista y entiende que estos grupos que están saliendo después de la muerte de Esteban van a transmitir el mensaje del Evangelio a las diferentes sinagogas que estaban por todos lados, que perfectamente podrían representar a las 10 tribus que no habían vuelto, pero que se establecieron en los lugares foráneos a Israel, de Samaria hacia el norte, y que estos judíos que estaban saliendo llevaban el mensaje de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Por eso que los destinatarios que tiene en mente, podemos decir Santiago, no solamente está este grupo que está yendo, sino a los que ya están, aquellos que no volvieron, pero se están congregando en las sinagogas, también para ellos es esta carta. Entre paréntesis, usted podría decir, mi pastor, si esta carta es para ellos, ¿de qué me sirve a mí? Porque hoy con la revelación que tenemos del Señor, sabemos que no es un israelita aquel que lo es en la carne, sino que un israelita es aquel que lo es en la fe, y que los descendientes de Abraham no son los que son en la carne, sino los que son en la fe de Jesucristo. Y también nosotros estamos esparcidos por todo el mundo, y al estar esparcidos por todo el mundo, aunque esta carta originalmente no se escribió para nosotros, pero sí es altamente aplicable para todos los que invocan al Señor Jesucristo en una comunidad como la nuestra. Esta carta perfectamente es para nosotros también. Que el Señor nos bendiga. Avanzo entonces, porque lo otro que podría mencionar con respecto a eso es que siempre un judío, siempre, debido al que ellos son la nación de la alianza del pacto, nunca sacaron de su cabeza que la bendición estaba disponible para las 12 tribus. Pablo lo dice delante de Festo. ¿Usted recuerda cuando Pablo estuvo preso y fue delante de Festo y le dice, oh Festo, por la promesa hecha a nuestras 12 tribus, estoy aquí delante de ti preso? Siempre estaba en mente dentro de la cabeza de un judío que la bendición estaba disponible para las 12 tribus. Sin embargo, yo creo que la preocupación de Santiago al escribir esta carta como un pastor a la congregación de Jerusalén se concentra especialmente en aquellas ovejas de su rebaño que están más lejos. Él visualiza que también estas pequeñas sinagogas que están por todo el mundo también necesitan escuchar el Evangelio, y para ellos también es esta carta. Qué corazón pastoral más hermoso de Santiago. Podemos decir que realmente él es un verdadero siervo de Dios y esclavo de Jesucristo. Bueno, con respecto al contenido de esta carta, avancemos rápido para que no gastemos tanto tiempo. Con respecto al contenido de esta carta, ¿qué podemos encontrar en el contenido de esta carta? Una de las cosas más curiosas, como un buen judío, encontramos su apego a los libros sapiensales.
Porque Santiago, usted mira y lee Santiago, no se va a demorar más de 15 a 20 minutos. Así que no sería malo que la leyera, ojalá, una vez al día. 20 minutos, con suerte. Y si lee rápido, 10 minutos y leerá toda la carta. Pero al leer esta carta, y si le cuesta leer, póngala en el celular, y en el celular a velocidad 1x son 20 minutos. Así que póngala ahí, voy a escuchar Santiago, pum, Santiago, y la escucha 20 minutos, mientras pela las papas, la hermana de Santiago. Yo la escuché camino coincidencia. La escuché camino a la capital, mejor dicho. La escuché como 4 veces en el camino. Y ¿sabe qué me di cuenta? Que la razón por la cual ha causado muchos dolores de cabeza esta carta a los maestros es porque el estilo con el cual escribe este autor es muy diferente a todas las demás epístolas. Por eso es que es considerado más que una epístola dirigida como una especie de tratado o manifiesto, es considerado una epístola pastoral. Porque toma muchos temas y salta de un tema a otro con mucha facilidad. De modo tal que debido a esta variedad de temas que tienen 5 capítulos, se hace muy difícil hacer una división de esta carta y saber qué voy a predicar, a ver cómo divido esto. Y entre paréntesis, los que vinimos al estudio bíblico hace unos días atrás, nos dimos cuenta del problema de dividir esta carta. Está tan mal cortada, pero está mal cortada porque es difícil, mis hermanos, es muy difícil dividir esta carta, porque vuelvo a repetir, no es como un tratado. Esta carta en realidad es como una carta de un pastor a sus miembros, por eso que dice muchas cosas y salta de un tema a otro. Pero ¿con qué la podemos comparar? Adolescentes, ¿con qué podemos comparar esta carta? Si tú lees la estructura de la carta a los Santiago, te va a ser fácil identificarte con Proverbios. Súper fácil, porque al igual que los libros sapiensales del Antiguo Testamento, que tiene muchos temas, ¿cuál es la característica de un libro sapiensal? Como por ejemplo Proverbios. Proverbios es considerado en el Antiguo Testamento un libro de sabiduría. ¿Por qué es considerado un libro de sabiduría? Porque los libros de sabiduría son aquellos libros que dan dichos cortos que no necesitan mayor interpretación y que son dichos cortos que están hechos para que los memoricemos. ¿Me entienden? No os juntéis con el comilón y el bebedor de vino porque ambos se empobrecerán, dice Proverbio. ¿Hay que interpretar eso? No, po. Oye, si te vayas a vivir en asado, se te va a ir la plata, po. ¿Me entienden? Oh, cuidado con la casa de la mujer extraña, porque ella con sus labios se engaña. ¿Hay que interpretar eso? Corto y rapidito. ¿Qué significa eso? Sabiduría. Aprender sabiduría, un dicho corto, memorizarlo, y si le hago caso, vivo en sabiduría. Santiago es casi igual. Esa es la idea de los diferentes temas que se toman. Por eso que muchos han llegado a decir que Santiago es un libro sapiensal del Nuevo Testamento. Y de hecho, dentro de la carta de Santiago hay unas citas textuales del libro de Proverbios, como es en el capítulo 4, verso 6, que es una cita textual de Proverbios 3:34. Dice ahí, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa cita es la de Proverbios 3:34. Y con eso nos damos cuenta que efectivamente este era un judío comprometido, porque si había algo que los judíos trataban de memorizar, eran aquellos libros que le daban mayor
sabiduría. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y al igual que el libro de Proverbios, en el Proverbios 27 habla de los problemas del hombre con las riquezas, también Santiago habla de temas como esos. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de la estructura y el contenido del libro de Santiago hay un parecido muy grande al libro de Proverbios. Pero también dentro del contenido hay otro que resalta aún mucho más, porque dentro de este contenido hay una similitud tan profunda al mensaje del Sermón del Monte. El mensaje del Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ese es el mensaje del Sermón del Monte. Pero ¿sabe cuál es lo curioso? Ya te mencioné que este autor se dice que tiene que haber muerto en el año 66, antes de la guerra de los judíos. Los evangelios todavía no se escribían. Todavía no aparecía el primer evangelio. Hermanos, pregunta, ¿cuál fue el primer evangelio que se dice que salió a la luz escrituralmente? El evangelio de Marcos. Y todavía no salía el evangelio de Marcos. Sin embargo, Santiago, podemos decir que usó la tradición oral. Y la gran mayoría concuerda de esto. ¿Cuál es esa tradición oral? Esa tradición que se escucha, se memoriza y la ocupo. Es como lo que ustedes están aquí, algunos de ustedes pueden decir, oh, mi pastor, yo soy tan re malo para leer la Biblia, pero usted viene a las reuniones y usted puede hacer uso de la exhortación oral de la palabra. ¿Cuál es esa? Que usted viene con el deseo de aprender oyendo. Se dice que Jacobo uso de la tradición oral y fue capaz de citar textualmente casi todo el contenido del Sermón del Monte y ponerlo en su carta. Escuche esto. Las similitudes del Sermón del Monte con las cosas que se pronuncian en el libro de Santiago. En el Sermón del Monte se habla de las bienaventuranzas. En Santiago también. En el Sermón del Monte se habla de los pobres de espíritu, en Santiago igual, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, las recompensas, la ley, el no jurar, el amor al prójimo, la oración, los tesoros y el se refiere al orín, el vivir el día, el no juzgar, la respuesta a la oración, la higuera que produce aceitunas, el oír y el hacer la palabra. Todas esas cosas que son temas en el Sermón del Monte, también son temas en el libro de Santiago. De modo tal que podemos decir que Santiago es un fiel amante de su Señor. Que lo que él quiere es seguir replicando las enseñanzas de su maestro. Ahora, algunas apreciaciones externas, a algunos no les gusta Santiago, y espero que no sea nuestro caso, gracias soberana. A algunos no les gusta Santiago, no solo porque lo encuentran muy directo y violento, porque habla de la lengua de una manera como ningún otro libro. Pero una de las razones por la cual a la gente no les gusta Santiago, especialmente a las iglesias que creen en la doctrina de la gracia, porque creen que hay una aparente contradicción entre lo que Santiago enseña y lo que Pablo también transmitió en sus cartas. Ejemplo. Santiago declara en el capítulo 2, verso 24, Santiago declara de que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Sin embargo,
Pablo menciona de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero tengo que darle una buena noticia. Esta contradicción es solo aparente, porque los dos están tratando temas diferentes, que al momento de que estudiemos nos vamos a dar cuenta de que sí existe una unidad. Hay una, lo que yo comúnmente la palabra que uso, hay una simbiosis entre ellos dos. Hay una unidad en ellos. De hecho, fíjese que comparemos solamente un texto para ir avanzando. Pablo le dice a Tito, porque el contenido de Santiago es una fe en acción, una fe real, una fe que no solo se profesa con la boca, sino que también es observable a la vista de los demás. Si yo digo tener fe, mi fe tiene que ser tal que otro pueda dar testimonio de que mi fe y mi confesión es real, ¿cierto? Pablo también menciona cosas similares. Pablo dice en Tito capítulo 1, verso 15 y 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sin embargo, Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si usted analiza la idea, está diciendo exactamente lo mismo con diferentes palabras. Por otro lado, debido a esta aparente contradicción, en el siglo XVI algunos se atrevían a rechazar a Santiago. Uno de nuestros amados reformadores, llamado Martín Lutero, fue muy vehemente con la carta de los Santiago. A mí me dolió investigar y descubrir y no podía creerlo. Se lo prometo, oré 2 veces, Señor. Dije: Señor, le están levantando una calumnia a Martín, Señor. No puede ser, pero me dolió encontrarlo en sus escritos. Porque como Martín Lutero, si hay una doctrina que lo sacó a la luz y su corazón se incendió para no sentir la culpa, era la doctrina de la justificación por medio de la fe. Y él entendía, según lo que leía en Santiago, que Santiago estaba en contra de esa enseñanza. Bueno, eso fue su mente. Y Lutero, en realidad, debido a esta contradicción, y aparte que la carta a Santiago era muy comúnmente usada por sus adversarios, los católicos romanos, ya que los católicos romanos, ellos justificaban a través de Santiago el tema de la confesión, de los sacramentos y la santa unción. Todas esas doctrinas de la Iglesia Católica, ellos las justifican con el libro de Santiago. Entonces, ese tema, más la justificación por medio de la fe, Martín Lutero lo llevó a despreciar la carta de Santiago. Incluso fue tanto su desprecio de que Martín Lutero sí fue la persona que dijo, basado en su comentario de 1 Corintios capítulo 3, ¿recuerda ese comentario? Cada uno mire cómo sobreedifica. Si alguno edificare sobre heno, hojarasca, la obra de cada uno, dice, será manifiesta y el fuego la probará. ¿Recuerda el texto ese? Y si la obra de cada uno se deshiciere, sufrirá pérdida. ¿Recuerda ese texto? ¿Sabe lo que dijo Martín Lutero en ese pasaje? Santiago es una carta de paja, que para lo único que sirve, al leerla, es para el fuego. ¡Oh, me dolió, hermano! La verdad que me dolió. De hecho, escribió en alguno de sus escritos lo siguiente: hoy y mañana encenderé mi estufa con Don Santi. Qué atrevido, ¿no? Otra cosa que dijo:
Aquí en Westminster, perdón, en Wittenberg, me fui para el otro lado. No, a ellos no los voy a tocar. Aquí en Wittenberg hemos echado a Santiago de la teología y casi lo hemos echado de la Biblia. Otra frase. Esta epístola de Santiago fue escrita por un judío que apenas había oído unos campanazos y no sabe dónde están. Pero ¿sabe por qué? Porque la aparente contradicción que hay entre Santiago y Pablo no fue algo que fue fácil para Lutero resolver. Ojo con esto, debido a su sesgo religioso. Les recomiendo algo, vengan los días domingos a escuchar la predicación de Santiago, pero haga un ejercicio, saque su sesgo religioso y se va a enriquecer con la carta a Santiago. Sin embargo, maestros del siglo XVI corrigieron a Lutero. Uno de ellos fue Calvino, y Calvino mencionó que Lutero no se dio cuenta de que Santiago, si bien es cierto, una vez que él escribe, no escribes directamente sobre Cristo, porque otra discusión de Lutero era que él no veía la gracia en la carta y tampoco veía que se nombrara a Cristo con amplitud, como lo que uno podría esperar de alguien que ha sido cautivado por la resurrección. Como Lutero no vio eso, él desecha la carta. Sin embargo, Calvino llega a decir que lo que Lutero no vio es que la idea de Santiago no fue escribir directamente acerca de Cristo, sino acerca de la obra de Cristo en los corazones de los creyentes. Es esa la razón por la cual Calvino menciona que Cristo no es tan predicado como su persona en esta carta. No es tanto el predicado, entiéndase sujeto predicado, ¿se entiende esa idea? Sino que Cristo en la mente de este escritor es el sujeto, es la esencia que mueve toda la carta. El hecho de que no se nombre tanto a la persona no quiere decir que no se estime su obra, y eso es lo que Calvino vio que Lutero no fue capaz de percibir. Por otro lado, la similitud con el Sermón del Monte, autentificando las palabras de su maestro, se observa que efectivamente Santiago estaba saturado y cautivado de las palabras de su Señor. Como dice el verso 1, es tanto el contenido que podemos ver en la carta de Santiago que el verso 1 podemos decir que es una realidad. Santiago muestra que es un verdadero esclavo de Cristo. Termino con esto y hago esta pregunta. Mi hermano, ¿cómo nos podría beneficiar a nosotros como Gracia Soberana estudiar la carta a los Santiagos? ¿En qué nos podría beneficiar? ¿Qué beneficio podríamos tener? Y permítame decirles esto. Yo creo que mucho. ¿Y por qué mucho? Porque en esta misma carta hay varias advertencias. Dentro de esta advertencia encontramos pasajes como Santiago 1, 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera su rostro en un espejo natural, pero se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Hay una serie de advertencias. En el capítulo 2, verso 14 dice: hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay una serie de advertencias en el capítulo 2, 26 y así sucesivamente.
¿En qué nos podría beneficiar, mi hermano? Una de las palabras del Sermón del Monte, creo que es la que también tiene en la mente Santiago. Me voy a acomodar este micrófono para decirlo. Es que sí puede existir la posibilidad de que alguien pueda estar engañado por la religión y pueda llegar a la presencia de Dios creyendo que es salvo sin serlo. Esa posibilidad sí puede existir. Escucha estas palabras. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Sabe lo que dice este texto? Es que sí puede ser que una persona incluso muera tranquila. Una persona salga de este mundo en paz, creyendo de que va a un lugar y encontrarse delante de Dios y encontrarse con la pésima noticia de que el Señor declare, no te conozco, no sé quién eres. Si hay algo en lo cual Santiago nos puede ayudar, es a enseñarnos quiénes somos. Gracias, soberana. Podemos estar acostumbrados a la religiosidad que vivimos aquí. Podemos estar acostumbrados a la forma de gobierno en la cual hemos estado sujetos durante todos estos años. Podemos estar acostumbrados al culto, sabemos cómo funciona, lo que se hace y cómo se hace. Pero cartas como estas fueron escritas también para decirnos quiénes realmente somos. De la misma manera como fue escrita Primera de Juan y Segunda de Juan, para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna y esa vida está en su Hijo, Santiago escribió para que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, pueda resplandecer con toda transparencia, sin el engaño de una fe vacía y sin el engaño de una religión infructuosa. Si hay algo en que nos va a bendecir Santiago, es declararnos quiénes somos y la necesidad que seguimos teniendo de Cristo y de su cruz. Te invito, ven a escuchar lo que Santiago tiene para nosotros, para que tu fe realmente sea una fe que al ser proyectada al espejo del Señor, la puedas ver como una fe dada por Él y no un invento tuyo. Que el Señor te bendiga y la carta a Santiago te sea de mucha bendición. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por inspirarnos a buscar en tu palabra las riquezas que en ella están escritas para nosotros. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de entrar a estudiar esta maravillosa carta. Si hay algo que nos puede beneficiar en nuestra vida en santificación y en nuestro desarrollo cristiano, es estudiar tu palabra y especialmente en aquellos textos que hablan del vivir de un cristiano. Y de eso Santiago nos tiene mucho que aportar. Solicitamos de aquí en adelante que tú nos des la sabiduría que necesitamos, que nos des los oídos que necesitamos, que a través de tu Santo Espíritu abras nuestros corazones para estar atentos a tu voz y así, Señor, poder tener
tanto una fe fructífera, una vida cristiana saludable, una vida cristiana que te honre y glorifique tu santo nombre. Bendícenos, Señor, por las exhortaciones que vendrán y que el contenido que hemos revisado en esta tarde nos ayude a ir mirando la carta paso a paso y que de esa manera algunas cosas que puedan estorbarnos en nuestra interpretación puedan salir de nuestro camino para ver el contenido de esta carta con más claridad. Bendícenos, Señor. Gracias por la atención de mis hermanos y gracias por darme a mí la posibilidad de ser el expositor de esta hermosa carta. A ti el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.